Los objetivos de este trabajo son contar con un corpus que reúna las imágenes rupestres de la región, catalogadas, analizadas, seleccionadas, para ser utilizadas especialmente en las artes de la visualidad. Y el objeto de aquello es contribuir a fortalecer nuestra identidad visual regional. A la vez que reunir y vincular un conocimiento bastante estudiado en la región desde el punto de vista de la arqueología, como son las imágenes rupestres, con las artes y la comunicación visual, en lo que existen algunas carencias, para hacerlo llegar a los creadores que trabajan modelando el espacio visual en la actualidad. Se trata de una investigación aplicada de carácter fenomenológica. Para realizarla dividimos la región en dos, una a cargo de cada investigador. Rodolfo Contreras hará la zona litoral, donde tiene mucho trabajo de campo y publicaciones previas, y Néstor Rojas hará la zona del interior. Buenas tardes a todos y todas. Estamos finalizando el proyecto que lleva por título Imágenes rupestres para la visualidad futura, presentado por el Museo Regional de Antofagasta Arcore 2020, con el objeto de formar el primer corpus de imágenes rupestres que den cuenta del patrimonio cultural pictórico de la región de Antofagasta. Y mi participación en esta iniciativa trata de dar cuenta de aquellas representaciones situadas en el litoral de la región y principalmente en lo que se refiere al área de Taltal. Ahora, es importante señalar que el arte rupestre con representaciones de fauna marina no es privativo de la costa de Taltal, pero no hay duda que este lugar reúne la mayor concentración de representaciones pictóricas de animales marinos en la región y el país, y podemos decir en la costa del Pacífico americano. El investigador y arqueólogo Hans Niemeyer Fernández, quien realiza el primer levantamiento sistemático en la década del 80 del siglo pasado de la quebrada El Médano, define este arte como un estilo naturalista que reproduce con técnica de pintura llana en tintes exclusivamente rojos escenas de caza marina desde balsas de cuero de lobo y de caza terrestre de guanacos con enfrentamiento de arqueros. Esta primera definición de un estilo lo podemos extrapolar a los otros sitios del área. Ahora, ¿quiénes fueron los autores de estas obras? Los autores fueron comunidades de pescadores, cazadores y recolectores marinos quienes dejaron testimonio para las generaciones futuras de sus actividades religiosas, económicas y sociales. Por tanto, este arte es una manifestación de los ancestros prehispanos de los changos actuales, que entre paréntesis fueron finalmente reconocidos por el Estado de Chile como la 10ª etnia en nuestro país, y que hoy en día, así como sus ancestros, los hacedores de estas obras, dependen y dependían principalmente de los productos del mar para su subsistencia. Estos grupos humanos del litoral, que fueron conocidos en los inicios de la colonia como uros de la costa, camanchacos y proanches, y solo a mediados del siglo XVIII se generaliza el término changos para definir aquellos grupos humanos que habitaban las costas del norte grande y chico de nuestro país. En definitiva, los autores de estas obras fueron comunidades de pescadores, cazadores y recolectores marinos con identidad cultural propia de tradición costera, no existiendo relación en la expresión pictórica con las pinturas realizadas al interior de la región en forma contemporánea. En términos metodológicos hemos dividido la costa de Taltal en dos grandes áreas. El área norte, conformada por las subáreas litoral y las subáreas Médano, Iscuña y San Ramón, y el área sur con los sitios de Caleta Buena y Plaza de los Indios, cada una de ellas con ciertas particularidades que las diferencian. La subárea litoral norte corresponde a una serie de manifestaciones rupestres a lo largo de 150 kilómetros de costa, donde encontramos los sitios de Punta Colorada, Punta Viento, Punta Negra, Loreto, Punta de Plata y Miguel Díaz.
Bueno, estos sitios se encuentran emplazados en la plataforma costera muy cercanos a la orilla de mar, en sectores con presencia de aguas, sitios habitacionales y grandes conchales, encontrándose los conjuntos pictóricos en aleros rocosos o bloques graníticos a la intemperie. A diferencia de los sitios en altura, como es el caso de Médano o Iscuña, que veremos más adelante, las pinturas del litoral no presentan representaciones de caza marina en balsas de cuero de lobo o escenas de caza terrestre de guanacos enfrentando arqueros. Las imágenes representadas se relacionan principalmente con animales marinos aislados o en conjunto, distinguiendo mamíferos como lobos de mar, ballenas y delfines. El sitio de Punta Negra de alguna forma rompe el continuo del arte naturalista y figurativo en la costa de esta región, al tratarse de un sitio en técnica de petroglifo con representaciones de rayas incisas. Se trata de un sitio asociado a un sitio arqueológico denominado Punta Negra I, que está situado en el arcaico tardío con fechas de 5.500 años antes del presente. En el caso de la subárea Médano o Iscuña, son sitios en altura, sobre los 800 metros del nivel del mar, sobre el manto de nubes que cubre la plataforma costera. En el Médano se reúne la mayor concentración de motivos de fauna marina con escenas de caza de mamíferos marinos en balsa de cuero de lobo y escenas de caza de guanacos por arqueros, con la representación de motivos de fauna marina distinguiendo albacoras, ballenas, delfines, congros y tortugas. Hans Niemeyer, en su pionero estudio del sitio, define este lugar como un espacio sagrado y ceremonial en pro de la buena pesca y de la caza feliz. Esta definición nos remite a un espacio donde las comunidades de la costa establecieron complejos sistemas de comunicación con el mundo de lo sagrado, expresando a través del arte pictórico un lenguaje de interlocución con la naturaleza, lenguaje que se expresa y materializa en el mar y las especies marinas representadas, elementos importantes en la cosmovisión de estas comunidades. La subárea norte de San Ramón es una quebrada que fue parte de un circuito de intercambio entre comunidades de los valles interiores y los pescadores litorales. A lo largo de la quebrada se representan motivos como caravaneros, llamas y viajeros, como es el caso de una representación de un animal domesticado, posiblemente una llama, unida por una cuerda a una figura humana con su brazo extendido indicando la dirección de la costa. Como también podemos encontrar a lo largo de esta quebrada motivos que nos remiten a recuas de llamas y fauna marina, todas ellas orientadas a la desembocadura de la quebrada, indicando la dirección del mar. Y finalmente la subárea litoral sur con los sitios de Caleta Buena y Plaza de los Indios o los Bronces como se conoce también. Estos sitios se relacionan con el norte chico, como es el caso de Caleta Buena, que corresponde a un bloque granítico en técnica de petroglifo grabado con incisiones una serie de pescados, similar al sitio de las Lisas en la costa de Los Espitos al norte de Caldera, donde encontramos un afloramiento rocoso con un conjunto de grabados similares, considerado Caleta Buena la manifestación más al norte de este estilo, y en Plaza de los Indios, al sur de la ciudad de Taltal, en la desembocadura de la quebrada de los Bronces, en una pared rocosa se distingue una serie de figuras antropomorfas y líneas abstractas que podemos relacionar con motivos similares existentes en la región de Diego de Almagro y Copiapó. ¿Cuál fue el propósito de estas pinturas? Tenemos que pensar que la quebrada, el médano, al poseer una geomorfología abrupta de muy difícil acceso desde la costa y que para acceder al santuario votivo, como lo define Hans Niemeyer, que se encuentra emplazado sobre los 1.000 metros de altura, superando 5 acantilados que se desprenden abruptamente sobre la terraza marina y estos bancos de nieblas o camanchacas que cubren el farallón costero, estas características de la quebrada escondida
y difícil acceso desde el borde, le confiere una condición sagrada, donde solo algunos individuos con características especiales y en ciertas ocasiones remontan las alturas para desarrollar complejos ritos de comunicación con el mundo sobrenatural a través del arte pictórico. En ese sentido, la quebrada del Médano se configura como un espacio especial, sagrado, y que se expresa en toda su magnitud en la conmovisión de estas comunidades de la costa, donde ciertos individuos le era posible comunicarse con las fuerzas de la naturaleza e interceder en el mundo sobrenatural por el bienestar de la comunidad y la obtención de una buena caza y pesca. En definitiva, la representación pictórica de estos grandes animales marinos y escenas de caza marina y terrestre estaría asociada a un poder mágico. Representarlos en la piedra sería tener poder sobre ellos, plasmarlos sería tener poder, materializaría su presencia. En relación a la cronología, al no existir actualmente métodos de datación de pigmentos confiables, no podemos situarla en el tiempo de forma exacta. Ahora, don Hans Niemeyer en la década del 80 la sitúa entre los años 500 y 1000. Esto por la representación de la balsa de cuero de lobo, ya que algunos contextos arqueológicos de la época presentaban fragmentos de estas balsas en esa primera fecha propuesta. Pero los últimos trabajos arqueológicos realizados en el área de Taltal, principalmente por las arqueólogas Laura Holguín y Victoria Castro, en el sitio de Agua Dulce, un sitio situado en el Arcaico Tardío, con 5.500 años a 6.000 años antes del presente, se encuentra en contexto arqueológico una cupuna, que es un tubo de hueso utilizado para inflar las odres de las balsas de lobo marino. Por lo tanto, situaría la presencia de balsa en tipo más temprano, como también es el caso del sitio Zapatero, con una cronología similar a Agua Dulce, que presenta restos de fauna marina oceánica, que solo es posible capturarla con algún tipo de embarcación. Por lo tanto, es posible que las pinturas sean bastante más antiguas que lo propuesto por Hans Niemeyer inicialmente. Bueno, a modo de conclusión tenemos que decir que las pinturas del litoral corresponden a un estilo particular en tintes rojos, donde se representa fauna marina y caza terrestre. Los autores fueron comunidades litorales con una identidad cultural propia de tradición costera, no existiendo relación con las pinturas realizadas en forma contemporánea al interior de la región. El propósito hasta está asociado a un acto mágico. Plasmar en las piedras es materializar estas grandes peces y animales marinos en pro de una buena caza y pesca. Y su cronología hasta hoy en día es incierta, posiblemente se comienza a pintar desde el Arcaico Tardío en adelante. Todo esto por asociación con las balsas de cuero de lobo. Eso sería, muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Néstor Rojas y el día de hoy le voy a hablar sobre el arte rupestre del interior de la región de Antofagasta. Los principales registros arqueológicos sobre expresiones rupestres del interior de la segunda región se extienden desde la depresión intermedia hasta la cordillera de los Andes en dirección este-oeste y de norte a sur desde Quillagua hasta algunas quebradas ubicadas a unos 65 kilómetros aproximadamente al sudeste de San Pedro de Atacama, tal como se puede observar en el mapa que se adjunta aquí a la derecha. Nuestro recorrido comienza por los sitios La Encañada y La Encañada Sur. Estos se ubican a 8 kilómetros al sur de Quillagua, cerca de la ruta panamericana, y están fechados en el periodo intermedio tardío que va desde los 900 a los 1450 después de Cristo. Este lugar alberga geoglifos con rasgos característicos de la región tarapaqueña y atacameña y están asociados al tráfico caravanero. Se componen por conjuntos de dibujos elaborados con técnicas de sustracción, adición y mixtas. Se observan figuras antropomorfas provistas de atuendos, algunas de ellas dinámicas con movimiento donde está presente la figura del báculo. Entre las figuras geométricas se registra una cruz andina o chacana. De las zoomorfas
se mencionan motivos ornitomorfos, camélidos y lagartos. En la cañada sur se ubica uno de los paneles con mayor abundancia de motivos en el sector, con presencia de líneas verticales, cruces, camélidos de 2 y 4 patas, figuras zoomorfas no identificadas y 3 figuras humanas. Las de mayores dimensiones, que son 2, poseen túnicas trapezoidales y solamente en uno se identifica un tocado semilunar que se puede ver en la figura número 4. Las figuras 1 y 2 corresponden a los geoglifos La Encañada, mientras que las fotos 2 y 3 son de la Encañada Sur, donde es posible ver figuras antropomorfas con vestimentas trapezoidales. En esta diapositiva, las fotos 5, 6 y 7 representan esquemas de los distintos grupos de los geoglifos que se encuentran en la Encañada. Uno de los sitios más reconocidos en el interior con pintura rupestre es Taira. Descubierto en 1944 por Stig Ryden, este sitio se extiende temporalmente desde el formativo temprano, los 1500 años antes de Cristo, hasta el siglo XIV. Se ubica en el Alto Loa, sector de Santa Bárbara, a unos 100 kilómetros al noreste de Calama y 37 kilómetros al norte de La Sana. Se trata de un abrigo rocoso con 28 paneles de arte rupestre. Sus estilos característicos son Calina, Taira y Taira Tulán. Las figuras son de estilo naturalista, hechas mediante pintura, grabado y la combinación de ambas. En su mayoría corresponden a camélidos representados con sus 4 patas de vista lateral. En menor grado se observan figuras humanas portando varas, tocados, túnicas y tambores. También se observan parinas, suris, quiulas y aves fantásticas, y en menor frecuencia felinos y zorros en tamaño pequeño. En la figura 1 se observan unos camélidos dibujados en estilo naturalista. En la figura 2 se aprecia el efecto de transparencia. La figura 3 corresponde a un bloque tabuliforme y de izquierda a derecha se observan representaciones grabadas y pintadas de seres humanos, perdiz, aves fantásticas y camélidos. Las fotos 4 y 5 muestran el detalle de algunos bloques con dibujos. En esta diapositiva vemos las figuras desde la 6 a la 8 con dibujos arqueológicos, donde la imagen 9 muestra figuras humanas sin coleta. Otro sitio relevante es Santa Bárbara, que también fue descubierto en 1944 por Ryden. A este lugar se asigna el periodo intermedio tardío, que va entre el 1000 al 1470 después de Cristo, y se ubica en el Alto Loa, en la localidad de Taira, a 100 kilómetros al noreste de Calama. Se trata de un sitio con 18 paneles grabados y 2 pintados, cercanos a recintos habitacionales y asociados a senderos. La mayor parte de las figuras corresponden a camélidos esquemáticos de 4 patas, 2 orejas hacia adelante o hacia arriba, con la curvada hacia abajo, cuerpo indistintamente ancho o angosto ejecutado por raspado y hiel. También se observan algunas figuras humanas que son más pequeñas que los camélidos y están unidos a ellos por una línea. En la figura 1 y 2 vemos grabados estilo Santa Bárbara, y en la figura 3 se distinguen dibujos de petroglifos de caravaneros también de este estilo. En las fotos 4, 5 y 6 se puede apreciar más figuras, algunas esquematizadas de este estilo rupestre. El sitio La Isla se ubica en el Alto Loa, entre las localidades de Santa Bárbara y La Isla, a unos 90 kilómetros al noreste de Calama. El estilo que presenta es homónimo y su cronología se estima que sería posterior al estilo Taira, pudiendo pertenecer al periodo medio, entre el 500 y el 1100 después de Cristo. El estilo de este sitio se representa por un personaje antropomorfo con aspecto felino, de cabeza cuadrada y radiada, con brazos abiertos portando 2 varas, que se encuentra a su vez posicionado sobre un trono de camélido bicápites. En este estilo, la figura humana adquiere mayor frecuencia y centralidad en la composición de los paneles, siendo el papel del camélido mucho más periférico y esquemático. Las figuras 1 y 2 corresponden al personaje de cabeza radiante con brazos en V y cetros, que se encuentra detrás de un camélido bicéfalo. La figura 3 es otra representación del señor de los camélidos sin trono, mientras que la figura 4 es otro ejemplo de la cabeza radiante de este estilo La Isla, que está ubicado en la localidad de Zurita. Calina se ubica en el Alto Loa, en la confluencia de la quebrada del río San Pedro y el Loa, a unos 40 kilómetros al norte de Chiuchiu. Se piensa que su antigüedad se inserta en el periodo arcaico temprano, es decir, entre el 3000 y el 2000 a.C.
En este sector se encuentran más de 20 paneles de arte rupestre de camélidos naturalistas, hechos mediante finos grabados e incisiones. El estilo Kalina se caracteriza por animales en forma lateral, con cabeza triangular, orejas verticales o echadas hacia atrás y el lomo algo recto. Los camélidos son representados solo con dos extremidades, generalmente sin terminaciones en las patas. También se muestran hembras con fetos en el vientre, con la cabeza vuelta hacia atrás. En la imagen 1 podemos ver camélidos estilo Kalina en el techo de la cueva Damiana, y en la imagen 2 se aprecian dos camélidos con fetos en sus vientres. En la figura 3 hay un camélido grabado al estilo Kalina Puripica, ubicado en Caleta Huelen 42. En la figura 4 se alcanza a distinguir algunos camélidos estilo Kalina. La figura 5 nos muestra camélidos grabados estilo Kalina Puripica en el río Caspana. El sitio Cueva Blanca tiene un rango cronológico que va entre el formativo medio y el formativo tardío. Su estilo se caracteriza por ser principalmente geométrico, polícromo, presente en abrigos rocosos, distribuyéndose desde el Alto Loa al extremo sur del Salar de Atacama, donde desaparecen progresivamente los rasgos anatómicos de figuras humanas y animales, volviéndose más rígidos, y disminuyen también las figuras de camélidos, aumentando las figuras geométricas, tales como líneas onduladas, en zigzag y cruces. En la primera y segunda imagen se aprecia una pintura del sitio Cueva Blanca. En las figuras 3 y 4 se retrata de manera esquemática la pintura rupestre. En la imagen 3 tienen detalles en rojos con reborde amarillo. La figura 5 presenta diseños complejos no figurativos en reflexión vertical. Las figuras 6 y 8 son ejemplos de diseños no geométricos no simétricos, y la figura 7 tiene un diseño complejo en reflexión vertical. El sitio Confluencia, de estilo homónimo, se ubica en la precordillera de la subregión del río Salado, quebrada del río Caspana. Su antigüedad data del periodo formativo temprano, entre 1500 a 500 años antes de Cristo. Se trata de un abrigo rocoso, caracterizado por ser de tipo naturalista. En las escenas se hace referencia a caza y animales salvajes, observándose figuras humanas y animales, en su mayoría camélidos, pintadas en rojo y rojo amarillo. Se reconoce un esfuerzo por acentuar los rasgos anatómicos de las figuras, con torsos y caderas amplias, cinturas delgadas y piernas o extremidades extremadamente contorneadas, y el efecto de animación o movimiento que ostentan. Los seres humanos son representados de perfil con armas en sus manos como propulsores y dardos. A veces se registran con faldellines, con tocados, con penachos de plumas o desnudos. En la figura 1 se puede ver un camélido estilo Confluencia. En la figura 2 podemos ver figuras con propulsores y faldellines. Esto es en el alero Los Danzantes. Y en la imagen 3 se pueden ver algunos camélidos de estilo Confluencia en el alero Aiquina. La figura 4 nos muestra cazadores con dardos y estólicas. En la figura 5 vemos el detalle de faldellines de Los Danzantes. La figura 6 es una escena característica del estilo Confluencia. La figura 7 tiene un zorro y un roedor en este estilo, y por último la figura 8 nos muestra tres figuras antropomorfas, portando propulsor y dardos arrojadizos con pesas estabilizadoras. Estos tres sitios se ubican en el Alto Loa, en el sector este del Valle de la Sana. Pone a la Sana a unos 5 kilómetros al norte de Chiuchiu y Descanso el Lucio, como Chacras Viejas, a 2 kilómetros al norte del mismo lugar. En todos estos lugares se aprecian conjuntos de paneles de arte rupestre con presencia de grabados y algunas pictografías en bloques de liparita, donde se registran figuras antropomorfas, zoomorfas y motivos abstractos. Todos se insertan posiblemente en el periodo medio e intermedio tardío, aunque es posible ver algunos motivos de origen colonial. Las figuras 1 y 2 son del tipo geométricas zoomorfas. En la imagen 3 se distinguen algunos grabados en el mismo sector de Pona. En la imagen 4 se observan figuras zoomorfas. En la 5 una figura antropomorfa con tocado cefálico, que posiblemente se trate de un gorro de 4 puntas. En la 6 se observan figuras zoomorfas y astrales. En la figura 7 se ve una llama con cruz cristiana. Y en la figura 8 una figura antropomorfa que se encuentra aislada en el panel. La figura 1 es un conjunto de figuras zoomorfas y antropomorfas. La 2
son algunos felinos complejos, la 3 es un motivo antropomorfo estilizado y la 4 es una figura antropomorfa con báculo asociados a motivos zoomorfos. La imagen 5 es una figura geométrica aislada. Las 6 son figuras geométricas en color rojo. La 7 es una figura indeterminada. La 8 son dos motivos antropomorfos. La 9 es una figura antropomorfa con un posible gorro de 4 puntas. La 10 es un camélido aislado y la 11 son líneas paralelas en zigzag. La imagen 1 corresponde a una figura antropomorfa. La figura 2 es un conjunto de figuras geométricas y un antropomorfo. La 3 son motivos antropomorfos, felino principalmente, asociados a una figura antropomorfa. La 4 se trata de un posible báculo o vegetal y la figura 5 es una figura antropomorfa con báculos. En esta diapositiva vemos una figura antropomorfa sobre un camélido bicéfalo en la imagen 6. En la 7 se ven algunas figuras complejas, donde destaca un personaje con tocado y motivos zoomorfos. En la imagen 8 se muestra un conjunto de representaciones de aves, batracios y figuras antropomorfas, mientras que en la 9 nos enseña un gran panel con una figura antropomorfa central, donde se observa la presencia de una cruz católica. Hierbas Buenas tiene una datación relativa que va entre los 400 a.C. hasta el periodo colonial. Se enclava en la cuenca de Salar de Atacama, al noreste de San Pedro de Atacama. Se compone de 6 afloramientos con arte rupestre, algunos con la tradición naturalista estilo Tair. Entre los animales representados se observan patos, zorros y camélidos hembras y machos, y también algunas figuras antropomorfas. Representan personajes en actitud hierática. Vistos de frente, están sentados con las piernas cruzadas. Tienen cintura angosta y hombros anchos, con brazos largos. No se detallan manos ni pies y al parecer tampoco el rostro. La cabeza está lograda por un óvalo alto, cuyo mentón se sobrepone al pecho. Carecen de cuello. En el bajo vientre hay líneas que podrían representar taparrabos. También estaría presente el estilo angostura, con camélidos con trazos esquemáticos e imprecisos, siluetas cuadrangulares a triangulares, cuartos traseros abreviados a triangulares, con las curvas unidas a la línea exterior del cuarto trasero, en ocasiones el vientre entre V o W. En este estilo también estarían representados felinos de distintos tamaños. En algunos bajorrelieves del sitio sería un estilo naturalista, vinculado a la aguada, registrándose también perros y un mono. En la figura 1 y 2 se aprecian paneles con detalles del altar de los Budas. En la figura 3 se aprecia una representación de los chamanes y en la figura 4 podemos ver algunos camélidos. En la figura 5, 6, 7 y 8 podemos ver una imagen esquemática acompañada de fotografías de dragón, un perro doméstico y un mono. En la figura 9 se observan algunos grabados de caballo y camélidos que están contrapuestos y un personaje con su perro puesto en un friso rocoso que posiblemente corresponda a cronología colonial. Gatti es un sitio que fue estudiado por el padre Lepage en 1963. Se ubica en la quebrada intermedia, cuenca del río Vilama, a unos 5 kilómetros al norte de San Pedro de Atacama. Su cronología estimada va desde el arcaico tardío y transición al formativo temprano, donde destacan los estilos Calina, Puripica, Taira y Tulán. Consta de 24 paneles de arte rupestre, donde se registran camélidos de tradición naturalista con factura mediante grabado, representación de cabezas triangulares, dos patas, ausencia de superposiciones, adiciones y repasos, camélidos grabados en conjunto, grabados en bloques muebles y asociados por contigüidad a ocupaciones de carácter habitacional. Los asociados a Taira Tulán tienen características como factura mediante grabado y pictograbado, naturalismo, animación y movimiento, representación de cabezas redondeadas, 4 patas, camélidos grabados en conjunto, presencia del tema camélido con su cría, grabados en la pared de la quebrada. Las imágenes 1 y 2 nos muestran bloques con algunos camélidos grabados. La figura 3 muestra un camélido de cabeza triangular con una pata delantera y 2 traseras. La figura 4 corresponde a un bloque con motivos de camélidos pictograbados de 4 y 2 patas y presencia del tema camélido con su cría. La figura 5 presenta un pictograbado de camélidos naturalistas de la serie estilística Taira Tulán. Chukchuk es el sector con mayor frecuencia de geoglifos en toda la región.
con un total de 18 sitios y 560 motivos descubiertos hasta el momento. Se ubica en la cordillera del Medio, entre la serranía de Montecristo y la quebrada de Chuc Chuc. En cuanto a los camélidos, estos son representados de manera naturalista, rememorando en algunos casos los estilos Calina y Taira Tulán de Tierras Altas. En su mayoría se pueden ascribir al periodo intermedio tardío, que va entre el 900 y 1450 después de Cristo. Sin embargo, dentro de la ruta hay evidencias que sugieren su uso desde el periodo formativo hasta la llegada del tardío. La mayoría de las figuras se encuentran dispuestas en las laderas de los cerros, aunque hay 3 que se ubicaron en superficies planas. La mayor concentración se encuentra en el conocido sitio de Chuc Chuc Geoglifos, con 402 motivos. Los geoglifos fueron realizados mediante técnicas de sustracción, adición y mixtas. Se presentan figuras de tipo antropomorfo, zoomorfo y geométrico. La imagen 1 es una figura humana con camélido y motivo felínico. En la 2 hay figuras antropomorfas con técnica aditiva. En la tercera imagen podemos apreciar una figura de un lagarto con técnica mixta, y en la cuarta se aprecian figuras antropomórficas, zoomorfas y geométricas con técnica sustractiva. En esta diapositiva se observan esquemáticamente varios diseños de estilo Chuc Chuc, con motivos geométricos y una síntesis de la diversidad de la figura humana en este estilo rupestre. Para terminar tenemos el sitio Quebrada Quesala, que se compone de 5 agrupamientos a lo largo de la quebrada, donde a su vez se registran 57 conjuntos de arte rupestre, que suman un total de 196 paneles. Este lugar se emplaza en quebradas intermedias del margen oriental del Salar de Atacama, 65 kilómetros al sudeste de San Pedro de Atacama. Temporalmente se ascribe al periodo formativo tardío e intermedio tardío. Su estilo corresponde a Taira y Taira Tulán. La técnica de la mayor parte del arte rupestre es el grabado, ya sea por incisión, percusión o raspado. Hay escasos dibujos pictograbados. El grupo naturalista es el más frecuente y comprende representaciones de camélidos naturalistas del estilo Taira o la serie Taira Tulán de la zona atacameña. En asociación a los camélidos naturalistas se hallan profusamente representadas aves y en menor medida felinos y zorros, todos de manera naturalista. La figura humana es escasa en asociación a estos temas. En muy baja frecuencia aparecen representados motivos abstractos, matraciformes, zoantropomorfos y antropomorfos. Aquí en la imagen 1 es posible distinguir un grupo naturalista con camélidos, aves y felinos naturalistas, grabados y pictograbados. La figura 2 nos muestra camélidos esquemáticos, figura humana con apéndices, mascariformes y figuras geométricas rectangulares con líneas cruzadas en su interior. En la imagen 3 y 4 se aprecian algunos grabados de camélidos. Las figuras 5 y 6 presentan camélidos naturalistas y en la imagen 7 se puede apreciar una figura antropomorfa. La información que he expuesto, tanto como las imágenes, corresponden a todos los textos que aquí se exponen. Muchísimas gracias. Acabamos de ver la pesquisa documental desarrollada por ambos investigadores, donde se da cuenta de las imágenes rupestres representativas de la región y se verifican los sitios de donde ellas provienen y los estilos en que la arqueología la cataloga. En el presente plano de representación esquemática podemos ver la ubicación donde se encuentran los sitios con arte rupestre que existen en la región. El espesor de una cultura se mide por sus bienes culturales propios. Esta afirmación corresponde a la idea fundamental que fue orientando este trabajo. Un trabajo que vincula el conocimiento arqueológico con el análisis del lenguaje visual y la creación artística, con intención de objetivar los elementos propios de los valores artísticos, para realizar nuevas creaciones en las artes de la visualidad que además atiendan la realidad de la región
desde el punto de vista de su identidad. Para desarrollar este trabajo enfrentamos un par de limitaciones. De una parte, las del lenguaje visual, que no existe un código contrastado ni universalmente reconocido. Por otra parte, las incertezas de la arqueología respecto de las fechas, en que se trabaja con aproximaciones. El conocimiento teórico del cual echaremos mano para desarrollar el trabajo de analizar las imágenes seleccionadas está compuesto por la psicología de la configuración, la teoría de la comunicación visual particularmente, y la teoría de la imagen. Para avanzar entonces en los objetivos planteados, realizamos un doble procedimiento. Hemos dicho la elaboración de un corpus y el análisis de imagen. Las pesquisas de imágenes rupestres que representan estilos y están vinculadas a sitios son las que nos permiten elaborar el corpus. En la presente lámina tenemos una muestra de lo que será el corpus, que como hemos dicho está realizado en base a esta investigación documental. Se trata de una selección representativa de las imágenes de la región. No están todas. Las imágenes de nuestra región son más de 3.000 y en el corpus tendremos una selección de alrededor de 500, pero muy representativa de ellas. En este caso, las que estamos viendo corresponden todas a imágenes de la zona litoral. En esta lámina, la gran mayoría de las imágenes corresponden a la zona del interior. Para realizar este trabajo, hemos tenido que recurrir a múltiples reducciones. Por una parte, hemos presentado de modo alto contrastada las imágenes, con línea y plano, negro sobre blanco. Hemos recurrido a la forma, a la relación y a la proporción entre ellas, es decir, los elementos que nos permitan reproducir fielmente y en cualquier soporte estas composiciones y estas formas. Puesto que si atendemos a la consideración de la obra en general como comparece en el medio, constataremos que hemos dejado de lado elementos propios del contexto, desde luego los elementos de color que son una dimensión en sí. Hicimos algunas experiencias, pero la verdad que incorporarlo habría sido realizar una investigación, la verdad que paralela a esta, del mismo tamaño. Luego también los elementos de la materialidad, los elementos que influyen en su ubicación, etcétera, etcétera. Esto es una reducción con el propósito de extraer las claves de las imágenes más, lo más reproducible de ellas. No es una consideración limitada de que solo esto compone la obra de arte. No, la obra en general es muchísimo más. Pero con esto podemos trabajar. La consideración nuestra es que el principal patrimonio cultural que tiene nuestra región son sus imágenes rupestres. Partimos del análisis de las imágenes a través del reconocimiento de los estilos, subestilos, de acuerdo a los sitios, buscando distinguir factores locales por existencia u origen creativo y o por creaciones de extraordinario nivel de composición, expresión de un estilo. Por origen creativo, digamos, que hayan sido realizadas dentro de la región, que no estén repetidas en otras, y si eventualmente lo están, que ellas alcancen en nuestra región un nivel conspicuo, pero siempre prefiriendo aquellas que son de aquí y no tienen repetición en otro lugar. Contrastando entonces esto con sus formas, desde lo orgánico hasta lo geométrico,
desde lo abstracto hasta lo figurativo, desde lo que puede ser naturalista hasta lo que puede ser caricaturesco, es decir, en relación a sus modos de expresión, distinguiendo las formas simples de aquellas de mayor complejidad. Entonces nos interesa ir pesquisando cuáles son nuestras composiciones de mayor complejidad, aquellas que están más fuertemente vinculadas al cumplimiento de leyes perceptuales. Reconocemos que hay forma compleja cuando existe reconocimiento. La forma compleja es entonces forma sentido. Los conceptos visuales existen albergados en forma, son el sentido de la forma y se componen de otros elementos menores que dan cuenta de una gran organización. Están construidos de acuerdo a las leyes fisiológicas y psicológicas que rigen la percepción visual. En nuestra región reconocemos tres extraordinarios ejemplos de gran belleza composicional, tres formas complejas que serían Taira, el Médano y Confluencia. Nos vamos a quedar con Taira y el Médano, pues Confluencia es compartida con la zona tarapaqueña. Hitos de la forma. Reconocemos estos dos grandes hitos de la forma en nuestra zona. Dos puntos conspicuos de la realización de imágenes en la región. Se trata de nuestros bienes simbólicos originarios, cada uno con la creación de su propio lenguaje para expresar su mundo, donde comparecen sentidos profundos de las culturas ágrafas que quizás tenían en el lenguaje visual el instrumento de socialización y trascendencia que otras culturas han tenido en la escritura. Nuestro fundamento de la memoria visual regional. Taira, un análisis sobre el hito de la forma de nuestra historia visual, donde podemos apreciar la multiplicación de las llamas. Nos referimos al alero de Taira, que está ubicado en el río Loa Medio y que es un sitio que los arqueólogos denominan SB43, Santa Bárbara 43, por el lugar, y particularmente nos interesa referirnos al panel 10 y 11, especialmente 11A, de los 24 paneles que hay aquí. Digamos que sería lo que hoy día artísticamente denominaríamos un políptico. Pero para tener una mejor aproximación es necesario analizar algo el contexto medioambiental, arqueológico y antropológico. Digamos que el lugar es el cañón más estrecho del río Loa, por lo tanto es un lugar con pocas horas de luz, bastante oscuridad, donde hay alrededor de 16 manantiales, es decir, el lugar con más manantiales de todo el largo río Loa. Por lo tanto es un lugar propicio con agua y pasto para el desarrollo de la crianza de llama. Es un lugar que tiene tal belleza de imágenes con tal contenido que los investigadores consideran que a la luz de las ideas, prácticas y saberes de las poblaciones andinas podemos intentar comprender lo que aquí sucede, particularmente Berenguer. Bueno, de él y Martínez hemos escogido cómo ellos recurren para explicarse la composición al antiguo mito andino de Yacana. Yacana es la llama celeste que baja desde el firmamento a beber agua en los manantiales de la tierra. La llaman también a Yacana la creatriz de las llamas. Ella desciende siempre del oscuro, viene en lo oscuro, y se dice que bajaría de noche, y si el destino de alguno era la fortuna, y se aparece en la noche con la yacana ante la yacana lo cubre
con su manto, con su lana, y otra persona le saca la lana, y luego al otro día esa persona negocia de inmediata la lana y adora a la yacana en el lugar donde la había visto. Y luego de adorarla, se compra una llama hembra y una llama macho, y después genera una crianza de 2000, 3000 llamos. Y así, a medianoche y sin que se sepa, esto habría ocurrido muchas veces en esta provincia. Para Berenguer, que es tal vez el estudioso que más se ha dedicado a Taira, esto sería un eje que une el cielo y la tierra, una huaca, habría sido un santuario, o sería un santuario, dedicado a la multiplicación de las llamas. En términos artísticos, deberíamos decir que es particularmente interesante cómo aquí se crea un lenguaje para realizar la multiplicación de las llamas, un lenguaje plástico. Podemos ver que se ven profusa cantidad de animales gracias a una suerte de transparencia y diferencias de tamaño, y que van como escalando en zigzag o en ascenso en espiral. Y las llamas son llamas que parecen animales domesticados. No son los de confluencia, no son los que aparecen en otros lugares. El ascenso va parte de una suerte de mayor desorden y con más signos, entre otros signos de vulvas y lo demás, y culmina con las llamas de mayor tamaño y más estabilizadas en términos de imagen que vamos a ver enseguida. Tenemos aquí el panel 11A, que es una Yellstadt en los términos de la psicología de la percepción, que tiene lo que para Rudolf Alfheim sería un orden, y que es una forma de organizar de la manera más simple posible la estructura, y que tiene muchos significados y formas dentro de una estructura mayor. Entonces cada una de ellas con su forma y función. Eso en plenitud lo tiene este panel. Análisis gestáltico. Veremos a continuación algunos ejemplos de detalles del conjunto de esta composición que nos permiten desentrañar su orden a través de las aplicaciones recurriendo a la ley de la prägnanz, la ley de la pregnancia, que es la más importante de las leyes gestálticas, como son la nivelación y la agudización, por lo que podemos entonces analizar la imagen. Los procedimientos característicos de la tendencia a nivelar serían la unificación, la acentuación de la simetría, la reducción de rasgos estructurales, la repetición, el abandono del detalle discordante, la eliminación de la oblicuidad. Por su parte, la tendencia a agudizar acentúa las diferencias y subraya la oblicuidad. Por ejemplo, acrecentando la asimetría. Ambas, sin embargo, simplifican el modelo. La nivelación reduciendo el número de rasgos estructurales y la agudización diferenciando más entre sí los rasgos estructurales existentes. Avanzando los ejemplos de lo que señalamos en el orden, los detalles que van componiendo esta imagen global, pero que tienen su forma y su sentido definido. Nos referiremos a los que están, parte de ellos con blanco. Lo hemos denominado el giro. En el ángulo inferior izquierdo
construye un detalle central del relato visual y lo hace adecuando la imagen al formato en proporción, definiendo con ello el límite del cuadro. Ilustra exactamente el giro de los camélidos en su desfile de ascenso en espiral. Participan tres individuos. Uno, lo vemos su mitad trasera avanzando con el movimiento de sus patas graficado de derecha a izquierda. Se ve parcialmente nomás, por detrás del principal y único que aparece completo, que está en el color original. Se ubica de izquierda a derecha, es decir, él ya giró. El tercero, que está abajo, solo vemos su mitad posterior en dirección perpendicular a ambos, es decir, ejecutando el cambio de dirección. El ejemplo a continuación lo hemos denominado el baile e incluye a los tres auquénidos que están en blanco. Antes quisiera decir que la escena que se ve inmediatamente a la derecha, que involucra a personajes antropomorfos, dos con algo en el medio, Berenguer lo ha interpretado como que están tocando un instrumento de percusión. Esa es una interpretación de Berenguer. Las demás que he señalado son, y estas son interpretaciones mías. Entonces, a continuación y a la derecha del giro estaría el baile. Se trataría de una escena parte del rasgo estructural diagonal en que la hilera de auquénidos asciende de izquierda a derecha, al igual que el anterior. Este conjunto también se conforma de tres individuos, cada uno con un gesto corporal que es un verdadero relato sincrónico. El primero, retraído, con el cuerpo como aguantado sobre los cuartos traseros, pero sin levantar las patas delanteras. El cuello un poco tensado hacia atrás, como a punto de hacer lo que realiza el segundo, quien comparece con las patas delanteras levantadas y el cuerpo equilibrado en las traseras. Su cuello muestra el contrapeso del cuerpo desequilibrado. El tercero concluye la composición rítmica, una vez vuelto a su posición normal, avanzando hacia adelante con sus cuatro patas apoyadas. La sumatoria de movimientos corporales parece dibujar una rítmica escena de baile, cuadro a cuadro, marcado por el compás de la percusión ejecutada por los músicos mencionados por Berenguer. De las pocas figuras antropomorfas que tienen un evidente segundo plano en estas imágenes, aquí lo que se destaca son las llamas. Podemos ver las que tenemos destacadas en blanco, que hemos denominado, para el ejemplo, los parteros. En ambos extremos, tanto a la derecha como a la izquierda, en la línea media de la composición, vemos una figura antropomorfa en gesto laborioso. En ambos casos, con los brazos estirados, las piernas como gesto de apoyo a una fuerza realizada con los brazos, manteniendo el cuerpo con el tronco en tensión, ello a la altura y posición del aparato reproductor de la llama, en una posición y actitud exacta en la que en la actualidad asumen quienes asisten al parto de las llamas. Incluso la llama correspondiente a la figura del lado izquierdo tiene el cuerpo en tracción, cabeza y cuello inclinado hacia adelante, patas delanteras levemente flectadas y patas traseras estiradas hacia atrás, en una relación con el partero muy elocuente. La composición mayor, 11A, cuyos detalles estamos analizando, tendría entonces dos ejes composicionales, uno oblicuo, de calidad inferior, y uno horizontal, que tiene más peso y tiene más envergadura. El oblicuo habría terminado en el extremo derecho con el personaje, el partero, que señalamos recién. Y el horizontal comenzaría con el llamo de mayor tamaño, que está en blanco en el ejemplo que vamos a ver ahora, que se denomina maternidad. La simetría al servicio de la ternura. Profundidad por diferencia, se construye la profundidad por diferencia de tamaño. El nivel del suelo, la de atrás tiene el suelo más cerca de la línea horizonte. Estamos hablando de dos planos. Un plano primero y uno segundo de la composición conectados
por el gesto de la madre con la hija, los valores de la grande y la pequeña remarcados por la ubicación en tales planos, la grande en primero, la pequeña en segundo, el cuidado tierno de la crianza reflejado. La pequeña es tal vez la figura más grácil de toda la composición, gracilidad construida por el gesto corporal, particularmente la separación de las patas y el cuello levantado, para llegar a la ternura del contacto con su madre. El detalle a continuación es un enorme detalle, le hemos denominado las tres gracias, y es un subconjunto importante, bueno, como todo, pero este especial relevancia tiene en la composición del panel. Aquí podemos ver cómo se construye el eje horizontal y podemos apreciar también la existencia abajo del eje oblicuo que comienza en el giro a la izquierda y termina a la derecha en el partero que está al final. Hemos, aunque sea obvio, hay que señalarlo, hemos blanqueado las imágenes para producir un efecto pedagógico. Se gana tal vez en algunas cosas, pero se pierde en otro. Más arriba mostramos la imagen completa. Le hemos denominado las tres gracias por la obvia aparición de tres, bueno, por la alusión a la historia del arte, ¿no? Y por la aparición de estos nuevamente triada de elementos en la composición. Tenemos entonces estas tres llamas femeninas, hembras preñadas, pletóricas de vida, dóciles, que construyen este eje horizontal en plenitud, que le da peso, que sustenta toda la imagen del panel completo y lo ordena. Podemos ver que hay una evidente un recurso de la simetría en esta composición que le ayuda entonces a dar este peso. Si nosotros hiciéramos una línea horizontal, trazáramos una horizontal apoyados en los lomos de las llamas, construiríamos una línea horizontal perfecta, y que sería la línea de horizonte de esta imagen. Aquí podemos constatar lo que habíamos señalado de las direcciones, de los ejes, y podemos en algo apreciar, a pesar de las deformaciones que le hicimos al dibujo, el uso de la transparencia, este recurso extraordinario creado. Estamos hablando de una imagen que tiene miles de años y tal vez sin mayores referentes a quienes la realizaron. Esto es un relato extraordinario, un relato visual digno de ser reconocido universalmente. Finalmente, la llama madre, la figura principal del políptico completo, considerada para el análisis como figura sola, por la relevancia y majestuosidad cumplida en la función compositiva. Es el centro del panel 11A. Ella ejerce, en términos de Argheim, el poder del centro. Ordena y jerarquiza la composición. Ella tiene información de detalle, información construida con carácter foviano, con el detalle que puede apreciar el ojo. Es la única que tiene ese detalle. Si vemos las patas, aparecen las patas con dos dedos que tienen los llamos. Es la única entre todo el panel y está en el centro. Y no necesita los otros, porque con la información de ella, con lo que está en línea con nuestras condiciones fisiológicas, es lo que podemos ver y apreciar en detalle. Es lo que se refleja en nuestra fobia. Entonces representa con amplitud información del carácter manso y maternal
y se construye en referente visual del simbolismo de una cultura más amplia, trascendiendo su época. Y llegamos así a las conclusiones. Se constata la escasa literatura que relaciona los estudios arqueológicos y artísticos del arte rupestre, especialmente en la zona. La necesidad de profundizar en esta línea de investigación. Para que haya región, debe haber un reconocimiento previo de las culturas de sociedades anteriores desarrolladas en este territorio. La creación de bienes culturales en un tiempo y lugar establece basamento para el desarrollo de nuevos bienes culturales, especialmente en ese lugar, en otro tiempo. Cuando hablamos de identidad cultural, lo hacemos de una cultura que reconoce bienes simbólicos propios. En ello, las creaciones en función de un lugar y tiempo generan un estrato de representación indesmentible. De los bienes creados previamente, nos interesan las formas, sus sentidos representados, como valores artísticos reconocibles y tangibles, con los cuales recrear las futuras obras que nos representen. Las formas de las imágenes existentes en la región asumen como vía de expresión un amplio espectro, desde las abstractas hasta las más figurativas, desde las caricaturescas hasta las naturalistas. Reconocemos al menos 3 familias de formas complejas en la región, que presentan composiciones visuales mayores: médano, taira y confluencia. Reconocemos 2 grandes hitos de la forma, el médano y taira. Se trata de formas complejas con una fuerte organización visual de acuerdo a las leyes que la rigen, las que tendrían origen en la zona. Es más concluyente esta afirmación en el caso del médano. El médano y taira marcarían el punto cero de la imagen regional, donde comienza la forma. Serían, por tanto, el origen de nuestra memoria visual. 2 animales simbólicos, la llama y el lobo marino, encontramos en estas imágenes de modo especialmente representados. En taira se produce la creación de un lenguaje adecuado para representar la multiplicación de llamas. En el médano se logra crear un lenguaje para mostrar el universo flotante. La captura es en el médano lo que la multiplicación de la llama en taira. Sometida a análisis de las leyes de la configuración, la relación todo-parte está llena de sentido en las obras de los hitos señalados. La obra representa a un tiempo una idea profunda de una verdad que permite asegurar la subsistencia del grupo social arraigado en este contexto medioambiental. Esa verdad y ese medio ambiente definen contenido y forma de la imagen. Así, los hitos construyen incluso lenguaje adecuando su estética al concepto sustentado. Se abre la pregunta: ¿acaso la ideología que anima las imágenes complejas se desarrolla sobre la base de una moral medioambiental que está sacralizada por la intervención de las deidades en los actos de la vida? Las grandes creaciones locales, hitos de la forma, más allá de su originalidad, estarían insertas en una concepción compartida en el mundo andino. Presentamos la investigación Corpus de imágenes rupestres para la visualidad futura.